Sido con Dios porque, hermanos, hoy es día viernes, otro día más que Dios nos permite y en este día pues vamos a gozarnos en este día con este hermoso servicio de oración y de las alabanzas también, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les parece, mis hermanos y hermanas, si todos ahí donde estamos conectados hacemos una oración para ya entrar a lo que es la palabra de Dios? Gloria a Dios, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, yo estoy profundamente agradecido contigo porque hoy, Señor, nos permitiste abrir nuestros ojos. Hoy, Señor, nos has permitido levantarnos una vez más y en tu grande misericordia, Señor, estamos, Señor, con vida, con salud, podemos, Señor, movernos y ahora, Señor, nos has despertado a tempranas horas para buscar tu rostro. Y Padre Santo, yo te doy gracias una vez más. Gracias, Padre Santo, por la vida. Gracias, Señor, por este privilegio que tú me concedes de compartir tu palabra con tu pueblo, con mis hermanos. Y te pido, Dios amado, que tomes el control desde el principio hasta el final de este servicio. Glorifica tu nombre, Señor, como siempre tú lo haces con nosotros que predicamos tu palabra, Señor. Yo no soy digno de compartir tu palabra, Padre, pero gracias a ti, Señor, que te complaces en usar mi boca, mis labios. Y mi Señor, gracias por todo, Señor. Y mi Señor, yo te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que ya se conectó a este servicio de oración, mi Dios. Muchas gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Vamos a empezar entonces en esta mañana, este hermoso día, viernes, con este nuevo tema a la cual le hemos titulado Los padecimientos del justo y su resultado final. Yo no creo que es difícil de entender este tema. Lo repito una vez más, el título de este tema es Los padecimientos del justo y su resultado final. Y para eso yo quiero invitarles que me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19. Y este versículo es muy conocido por nosotros porque lo recitamos, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y entonces hoy quiero comenzar con este versículo en Salmos 34, versículo 19, y dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Yo creo que todos ya no sabemos este versículo, lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado varias veces y lo conocemos, lo recitamos, ¿verdad? Y entonces aquí dice muchas, o sea que los problemas, las aflicciones, las necesidades, las angustias, los dolores, los padecimientos, los sufrimientos que va a padecer el justo, el cristiano, el creyente, aquella persona que ha aceptado a Cristo Jesús, nos dice que muchas, no nos dice que son pocas, sino que nos dice que son muchas, pero de todas ellas le librará el Señor. En esta otra versión lo dice de esta manera: que los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos.
Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Y en esta otra versión dice, si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor los rescatará. Él lo protegerá por completo para que nada malo le suceda. Oiga, qué maravilloso, qué precioso este versículo, porque no hay ningún ser humano en esta tierra que no tenga problemas. Todos los seres humanos, sean pobres, sean ricos, sean personas casadas en matrimonio, o sea el soltero, todos, dice, vamos a tener aflicciones. Todos vamos a experimentar, todos vamos a sufrir aflicciones. Todos vamos a tener que atravesar aflicciones. Y antes de que yo me convirtiera a Cristo Jesús, yo creía que los cristianos no sufrían. Yo creía que los cristianos no tenían problemas como la demás gente sin Cristo. Y así era mi perspectiva de la gente, de los cristianos antes de que yo viniera a Cristo Jesús. Y antes de que yo conociera a Cristo Jesús, yo tenía muchos problemas. Pero ya después que el Señor me alcanzó y me cambió y me transformó, y me transformó y me dio una nueva vida, resulta, hermanos, que cuando uno comienza a caminar, a conocer este camino, a conocer la palabra de Dios, a conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Resulta que uno se da cuenta que en este caminar también hay problemas, hay aflicciones, hay necesidades, hay sufrimientos, hay luchas y pruebas. Pero la gran diferencia es, porque déjeme decirle que hay una gran diferencia entre nosotros los que somos cristianos y la gente sin Cristo, la gente inconversa. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues la gente sin Cristo, hermanos, la gente sin el Señor, tiene problemas. Pero la gran diferencia es que la gente sin Cristo no tiene a quién acudir. No tiene quien los pueda ayudar de sus problemas. No tiene quien los pueda sacar de sus problemas. Aún la gente rica tiene problemas. Aún todas las gentes de este mundo tienen problemas. Pero ¿qué hacen las personas cuando tienen sus problemas? Bueno, la persona que tiene problema, ¿verdad? El borrachito que tiene problemas, ¿qué es lo que hace? Pues va y compra más cervezas y toma y toma y toma porque quiere aliviar sus problemas y quiere olvidarse de sus problemas y acude a lo que es la cerveza, ¿verdad? Acude a lo que es el licor, ¿verdad? Y el drogadicto, ¿verdad? El drogadicto cuando tiene problemas, ¿qué es lo que hace? Pues va a ir a comprar drogas porque no quiere pensar en sus problemas, no quiere hacerle frente a sus problemas, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia de la gente sin Cristo. Que cuando yo antes de venir a Cristo Jesús, yo tenía problemas, pero ¿qué es lo que yo hacía? Yo acudía a las drogas, acudía a tomar, porque no quería pensar en mis problemas. No quería, pues, ¿cómo le puedo decir? No quería, pues, no quería, yo quería evitar los problemas. Entonces la única manera a la cual yo podía evitar los problemas era emborracharme, endrogarme. Pero ahora que he conocido a Cristo Jesús y le doy gracias a Dios, yo alabo y bendigo el nombre del santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Cristo. Y ahora, hermanos, aunque yo tenga problemas, aunque usted tenga problemas, ¿verdad? La gran diferencia es que tenemos a alguien quien nos ayuda, quien nos rescata. Tenemos a alguien quien nos da siempre la salida de nuestros problemas. Por eso aquí en este versículo de Salmos 34, versículo 19, nos dice que muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las cosas que usted y yo vamos a atravesar aquí en la tierra.
Pero dice, me gusta esto, dice, pero dice, de todas ellas, de todas las aflicciones, de todos los problemas, de todos los sufrimientos, de todas las enfermedades, dice, el Señor le librará. El Señor le librará. O sea que usted y yo tenemos a quien acudir para que nos libre de nuestros problemas. Ahora usted y yo ya no vamos a las drogas, a la borrachera, ya no vamos a las fiestas, ya no vamos a nada de las cosas de este mundo, porque nada de estas cosas de este mundo nos puede dar, sino que ahora usted y yo vamos y acudimos a Cristo Jesús, alabado sea su nombre, porque Él es el único que nos puede ayudar. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener problemas. Todos vamos a tener problemas. No hay ningún cristiano, yo no conozco ningún cristiano, ¿verdad?, que no tenga problemas. Todos nosotros los cristianos tenemos problemas, ¿verdad? Y todos nosotros pasamos por diversas luchas y pruebas. Pero la gran diferencia es que en este caminar tenemos a Cristo Jesús. Tenemos a alguien que va con nosotros. Tenemos a alguien que camina con nosotros, que va con nosotros día tras día. Y Él nos ayuda. Por eso nos dice aquí, pero de todas ellas, dice, le librará el Señor. No sé si usted se está gozando en esta mañana, pero yo me gozo. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, hemos atravesado luchas y pruebas en este día, no en este día, pero los días anteriores, ¿verdad? Y el año pasado pasamos muchos problemas, y en este nuevo año 2020-22, ¿verdad? En este mes de febrero, nosotros vamos a pasar muchos problemas, y en este año vamos a pasar más problemas. Problemas grandes, problemas pequeños, problemas dificultosos, problemas, hermanos, tantos problemas. Pero la gran victoria es que el Señor nos sacará, el Señor nos librará de todas las aflicciones. Y eso es lo hermoso, glorioso, porque yo sé que, como dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas, que los que aman a Dios, si usted y yo amamos a Dios, dice, no importa cuál sea el problema, la dificultad, la aflicción, la lucha y prueba, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, espero que usted se esté gozando en esta mañana, que usted ya esté bien despierto, y si tiene sueño, pues váyase a lavarse la cara, ¿verdad? Y levante ese ánimo para que podamos hoy alabar y glorificar y exaltar y buscar el rostro de Dios, hermanos, porque ahorita ya son a las 4 de la mañana y muchos hermanos están durmiendo, pero bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo estamos despiertos, nos hemos despertado, nos hemos esforzado para buscar al Señor, y el Señor nos quiere hablar en esta mañana y nos dice, hijos, no se preocupen de los problemas que van a enfrentar en este día, porque yo les doy mi garantía, yo les doy mi palabra, que yo los voy a sacar de sus problemas, yo los voy a sacar de sus aflicciones, porque esa es mi promesa para mi pueblo, esa es mi promesa para mis hijos, que aunque ellos pasen por muchas aflicciones, dice, yo prometo librarlos de sus aflicciones. Entonces, esta es una promesa, esta es una garantía que Dios nos promete sacarnos de todo problema. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el hospital, hace como 2 años, usted sabe mi testimonio, ¿verdad? Que ahí en la cama del hospital, pasando por 2 operaciones, y ahora me doy cuenta, hermanos, que las aflicciones, esas aflicciones que atravesé en aquel tiempo, ¿verdad? Me ha ayudado a madurar, a crecer. Y Cristo Jesús ya nos lo dijo, ya nos anticipó lo que vamos a atravesar aquí en la tierra. Porque aquí en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús.
Porque aquí Cristo Jesús nos anticipa, nos dice, hijos, estas cosas les hablo, para que en mí, en Cristo Jesús, tengáis paz. Entonces, ¿qué es lo que el mundo busca en estos días? La paz. Y el mundo no encuentra la paz. La gente no encuentra la paz. La gente sin Cristo no encuentra la paz. Busca la paz por medio de tantas cosas, por medio de las drogas, por medio de las borracheras, por medio del dinero, por medio de ir a las fiestas. Yo no sé, el mundo busca la paz por diferentes maneras y nunca lo encuentra. Pero usted y yo tenemos acceso a la paz de Dios. Podemos recibir la paz de Dios en ese día. Y tenemos la paz, tenemos su paz. Ese fruto del Espíritu Santo lo tenemos en nosotros. Y si hoy en esta mañana alguien despertó y despertó preocupado, usted se despertó preocupado o angustiado o afligido por ese problema que está atravesando, ¿verdad? Déjeme decirle que el Señor nos dice que en Él vamos a obtener su paz. Una vez más, Juan 16, versículo 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En este mundo vamos a tener aflicción. En este mundo vamos a atravesar aflicción. Por eso les repito, no hay ningún cristiano que yo conozca, no sé si usted conozca a un cristiano que no tenga problemas. Yo creo que la verdad es que todos los cristianos atravesamos problemas. Todos nosotros que predicamos la palabra de Dios tenemos problemas. Todos los pastores, los predicadores, los evangelistas, maestros, todos tenemos problemas. Todos estamos en la misma barca, ¿verdad? Y en esa misma barca todos estamos pasando por diversas luchas y pruebas. Pero dice, confiad. ¿Confiar en quién? En Cristo Jesús. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Porque Cristo Jesús tuvo muchos problemas aquí en la tierra. En los 33 años que Él anduvo en esta tierra, Él tuvo muchos problemas. Él sufrió los problemas que usted y yo atravesamos. Pero dice que Él no tuvo pecado. Y ahora nos dice aquí que Él venció al mundo. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22, oiga lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, estaba confirmando los ánimos de los discípulos, aquellos cristianos en aquel tiempo, ¿verdad? Atravesando persecución, atravesando tribulación, atravesando problemas, dificultades, ¿verdad? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es decir, usted y yo, que somos cristianos, que somos creyentes, debemos de permanecer en la fe en medio de luchas y pruebas. Y diciéndoles, es necesario. O sea que usted y yo no podemos evitar atravesar por muchas tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si yo me voy a Guatemala, allá en Guatemala voy a tener problemas. Me van a venir los problemas, me van a seguir los problemas. Si yo me voy a la luna, pues allá voy a tener problemas también. Si me voy debajo de la mar, allá voy a tener problemas. Entonces, ninguno de nosotros no podemos escapar los problemas. Entonces, por eso es que nos dice aquí que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y todos nosotros vamos en ese camino de entrar en el reino de Dios, de un día entrar al reino celestial de Dios.
a ese reino glorioso. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nos dice que es necesario y no se puede evitar pasar por muchas tribulaciones, por muchas aflicciones, por muchos sufrimientos, para que entremos en el reino de Dios. Y aquí en la tierra estamos como en una escuela que Dios nos está probando, estamos pasando por un desierto espiritual, ¿verdad? Para que un día usted y yo entremos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, cuando entremos en el reino de Dios, ahí ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá tristeza, ya no habrá preocupación, ya no habrá tantas aflicciones, luchas y pruebas, ya no habrá de eso. En el reino de Dios, todo va a ser perfecto, todo va a ser glorioso, todo va a ser lo celestial, lo divino. Por eso es que los hermanos que ya partieron con Cristo Jesús, ellos están gozándose allá en el reino de Dios, allá con Dios. Pero nosotros mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que atravesar muchas tribulaciones. Y nos es necesario pasar muchas tribulaciones para que entremos en el reino de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por las aflicciones. Gracias a Dios por las luchas y pruebas. ¿Sabe por qué? Y me pregunta usted, hermano, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice gracias a Dios? ¿Y por qué le da gracias a Dios por las luchas y pruebas? Porque sabe, hermano, si no tuviéramos luchas y pruebas, si no tuviéramos problemas, este camino sería fácil. Toda la gente del mundo le sería fácil entrar en el reino de Dios. No, bendito sea el nombre del Señor Jesús porque tenemos luchas y pruebas, tenemos problemas. ¿Sabe por qué? Porque uno de los propósitos de las aflicciones, de los sufrimientos, de las luchas y pruebas, es que las aflicciones nos moldean, las aflicciones nos pulen, las aflicciones nos hacen crecer y madurar en nuestra fe. Porque un bebé que acaba de nacer, ese bebé tiene que crecer y madurar, ¿verdad? Y de la misma manera nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo Jesús, debemos de crecer, de ir de gloria en gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Entonces, las aflicciones nos ayudan, nos moldean, nos hacen crecer y madurar en nuestro caminar con Dios. Y vean lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 10. Aquí dice, en Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. O es decir, usted y yo somos unos bienaventurados. Somos personas bienaventuradas. Y dirá usted, ¿por qué? Porque dice la Escritura que bienaventurados los que padecen por la causa del Señor. Bienaventurados aquellos que lloran. Bienaventurados aquellos que pasan diferentes luchas y pruebas. Y nos dice, nos sigue, añade diciendo, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Usted se acuerda de la historia de Job? Yo creo que usted ya sabe la historia de Job. Usted sabe que Job, nos dice la Escritura en el capítulo 1 de Job, que Job era un hombre recto, Job era un hombre íntegro, Job era un hombre
temeroso de Dios, que se apartaba del mal. Era un hombre tremendo, era un hombre que tenía una buena relación con Dios. Nos dice la Escritura que Job se levantaba de madrugada a buscar al Señor y a interceder por sus hijos, por sus 10 hijos. Imagínense la vida de Job. La vida de Job, hermanos, ese hombre era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba a Dios. Que era un hombre que se levantaba a tempranas horas a buscar al Señor. Y a mí me gana el Job, nos gana Job, porque ese hombre, ¿quién se puede comparar a Job? ¿Quién puede llegar al nivel espiritual de Job? Yo creo que no llegamos a la estatura, al nivel espiritual de la vida de Job. Y la Escritura nos dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y era un hombre íntegro, dice. Pero sucede que en una ocasión dice que el enemigo le dice a Dios, Dios le dice al enemigo, ¿no has visto a mi siervo Job? Cómo él es un hombre que me ama y me teme, se aparta del mal, y es un hombre que es íntegro. No hay otro como él en la tierra. Y el enemigo le dice, bueno, Señor, es porque Job te ama y te alaba y te sirve, porque tú lo has bendecido mucho. Tú le has dado muchas riquezas, tú le has dado muchos ganados, tú le has dado muchas ovejas, tú le has dado mucha prosperidad y bendición. Y por eso Job te ama y te bendice, y te alaba y te sirve. Y le dice, pero déjame que yo lo toque, déjame que yo lo toque para que él te maldiga. ¿Y qué hace el Señor? Dice, bueno, está bien, te doy permiso para que tú lo toques, pero dice, no toques su alma, porque su alma me pertenece a mí. Entonces usted sabe la historia que Job le vino la lucha y la prueba, le vino los problemas. Y dice la Escritura que Job empieza a perder sus ganados, sus bueyes, empezó a perder a sus esclavos, sus siervos, y de repente empieza a perder a sus 10 hijos. Imagínense, hermano, que uno de nosotros perdiéramos un hijo, eso sería muy difícil de poder superar la pérdida de un hijo. Y imagínese Job que perdió 10 hijos. Eso, hermanos, es muy fuerte que alguien pueda perder 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Es muy difícil de poder aceptar, de poder superar eso, la pérdida de una familia. Y además de eso dice que Job le llegó una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Y Job no comprendía el plan y el propósito de Dios. Y la misma esposa de Job le dice, Job, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Pero ¿qué dice Job? ¿Qué dice la palabra del Señor de Job? Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Job fue uno de los siervos, uno de los hombres que atravesó luchas y pruebas, aflicciones. Pero recuerde usted lo que al final en Job capítulo 42, si va conmigo a Job capítulo 42, versículo 10, nos dice, Job capítulo 42, versículo 10. La palabra del Señor nos dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido,
y comieron con él pan de su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, y de la segunda Cesia, y de la tercera Kerem Apuk. Entonces, aquí se cumple lo que dice Salmos 34:19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y Job es uno de los ejemplos de aquellos hombres justos, de aquellos hombres que caminaron con Dios, aquellos hombres que conocieron a Dios a través de las luchas y pruebas. Por eso es que las luchas y pruebas, las aflicciones, nos ayudan a madurar y a crecer en nuestra fe. Porque si no tuviéramos luchas y pruebas, hermanos, yo creo que nosotros nos quedáramos enanos espirituales. Pero más sin embargo, cuando estamos atravesando las luchas y pruebas, nos hacen crecer, nos hacen ver el poder de Dios, nos hacen ver cómo Dios es tan real, ¿verdad? Y aquí vemos en la historia de Job, capítulo 42, el resultado final de la vida de Job. Cómo Job salió de sus aflicciones, porque dice aquí en Job, capítulo 42, versículo 10, y quitó el Señor la aflicción de Job. O sea que Job no sabía el proceso que él estaba atravesando. Él no entendía el plan y el propósito de Dios. Pero el Señor dice que le quitó la aflicción de Job. Y Job tuvo que atravesar todos los problemas. Muchos problemas atravesó Job, ¿verdad? Pero dice que al final Dios le quitó esa aflicción. Y bendito sea su nombre, porque aquí es donde se cumple esa palabra, porque el Señor es fiel a su palabra. El Señor, cuando da una promesa, es fiel y Él cumple su promesa. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, dice. Usted sabe y usted recuerda todas las cosas que perdió Job. Perdió todas sus bienes y riquezas, perdió todos sus ganados, ¿verdad? Perdió a sus 10 hijos. Pero lo bueno de esto fue de que el Señor, dice que el Señor le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todas las cosas que perdió Job en el pasado, Dios se las restauró. Le restauró sus hijos, le restauró sus bienes, sus riquezas, sus ganados, sus vacas, no sé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo el Señor se lo regresó, se lo devolvió. Todo lo que se le había quitado a Job, el Señor se lo restauró. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Miren, hermanos, lo hermoso, lo glorioso de nuestro Dios. Que aunque uno está pasando por un problema y aflicción, y aunque uno no entienda, hermanos, porque cuando yo estaba en el hospital, recuerdo, yo no entendía por ese plan y el proceso. Yo no lo entendía, pero ahora he visto la mano de Dios en mi vida. He visto cómo Dios me ha restaurado, y alabo y bendigo el nombre del Señor Jesús. Porque, hermanos, le doy gracias a Dios porque ahora estoy con vida, ahora el Señor me ha regresado, me ha devolvido la salud, le alabo al Señor, y por eso no me canso de servirle al Señor, porque en agradecimiento al Señor le digo: Señor, gracias, porque en ese proceso que atravesé en el tiempo pasado, estuviste conmigo
estabas ahí conmigo y sigues estando conmigo. Y esto fue lo mismo le sucedió a Job, que él lo perdió todo. Pero el Señor es tan bueno, el Señor fue tan bueno con Job y es bueno con nosotros, que dice, y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y ahí nos dice los 3 nombres de sus 3 hijas, ¿verdad? Entonces, pero el Señor dice que el Señor bendijo a Job, lo bendijo, lo prosperó, le devolvió, le regresó todo lo que había perdido. Y el postrer dice que y el Señor bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Oiga la bendición que le vino a Job. ¿Cómo cree usted que se sentiría Job? Yo creo que Job miró la gloria de Dios, el poder de Dios, porque recuerdo que dice una escritura, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y el Señor fue tan misericordioso, tan compasivo con Job. Por eso nos dice aquí en Santiago, vuelvo a esa escritura, Santiago capítulo 5 versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren por la causa del Señor. Habéis oído la paciencia de Job. Entonces Job tuvo que tener paciencia, y hay que tener paciencia en este caminar, paciencia en la enfermedad, paciencia en el dolor, paciencia en esta pandemia, ¿verdad? Muchos de nuestros familiares se han enfermado, ¿verdad? Muchos hermanos se están enfermando, ¿verdad? Y tarde y temprano esos hermanitos van a salir de ese problema, van a salir de esa enfermedad. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo, que aunque pasemos luchas y pruebas, aflicciones, como nos dice Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Qué hermoso, qué gloriosa es la palabra de Dios, porque, hermanos, esta es una seguridad de la cual nos dice el Señor, que el Señor nos librará de nuestras luchas y pruebas. Amén. Salmos 34, versículo 4, es la última escritura que les voy a compartir esta mañana. Dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto fue escrito por el rey David. Y el rey David escribe y dice, busqué yo al Señor, lo busqué y el Señor me oyó y Él me libró de todos mis temores, me libró de todas mis angustias, de todas mis aflicciones, de todos mis problemas. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Y hay uno que nos libra de todas nuestras angustias. Hay uno que nos saca de nuestras angustias. Hay uno que nos levanta de nuestros problemas. Hay uno que nos saca de nuestros problemas. Y usted conoce quién es ese. Es Cristo Jesús. Alabado y bendito sea su nombre. Y el versículo 7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, espero que usted se haya gozado en esta mañana con esta palabra que Dios nos dio en esta mañana, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, que nosotros en esta tierra vamos a atravesar muchos problemas, muchas dificultades, ¿verdad? Y quizás usted esté atravesando por un problema, una necesidad hoy. Pero recuerde, hermanos, que hay uno que va con nosotros día y noche. Su nombre es Jesús de Nazaret. Recuerde lo que dice esa escritura, lo que comenzamos, Salmos 34, versículos 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Gloria a Dios y alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a seguirnos gozándonos con este servicio y que Dios nos lo bendiga grandemente a todos ahí, hermanos.